En algún lugar de la constelación de Sestanes, a 4500 años luz de la Tierra, se está desarrollando ahora mismo una historia de terror cósmico. Una estrella muerta está devorando a su compañera viva, drenándola de su propia esencia, y en el proceso, está haciendo algo que nunca antes se había observado en la historia de la astronomía. Cada pocos segundos o minutos, este vampiro estelar lanza enormes masas de plasma sobrecalentado al vacío del espacio a casi la velocidad de la luz. Los científicos llaman a estas eyecciones balas cósmicas, y cada una contiene suficiente materia como para transformar nuestra comprensión de cómo se comportan las estrellas muertas. El objeto responsable de esta violencia se llama PSR J1023+0038, o simplemente J1023. Es un púlsar, el cadáver giratorio de una estrella que murió en una explosión catastrófica hace millones de años. Pero J1023 no es un púlsar cualquiera. Pertenece a una clase extremadamente rara de objetos conocida como púlsares de milisegundo transicionales, y actualmente es el miembro más estudiado de este exclusivo club cósmico. Lo que la hace especial es que los astrónomos la pillaron en pleno acto de transformación, cambiando entre dos estados de existencia completamente diferentes en tiempo real. Esto nunca había ocurrido antes con ningún otro objeto conocido en el universo. Para entender realmente por qué J1023 importa, necesitamos volver al principio, no solo al inicio de este sistema en particular, sino al principio de cómo nacen estrellas como esta. Y esa historia empieza con la muerte. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ya no puede sostenerse ante el peso aplastante de su propia gravedad. El núcleo colapsa en una fracción de segundo, y las capas externas son arrasadas en una explosión de supernova que puede eclipsar a toda una galaxia. Lo que queda es algo extraordinario, una estrella de neutrones, uno de los objetos más extremos del universo conocido. Una estrella de neutrones es esencialmente un núcleo atómico gigante de unos 20 kilómetros de ancho, aproximadamente del tamaño de una ciudad como París o Manhattan. Sin embargo, en este pequeño volumen hay más masa que todo nuestro Sol, unas 1,4 masas solares de media. La densidad es tan extrema que una sola cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría unos 6.000 millones de toneladas. Si de alguna manera pudieras reunir a los 8.000 millones de humanos en la Tierra y comprimirlos en la densidad de una estrella de neutrones, cabrían en un espacio más pequeño que un terrón de azúcar. Esta densidad genera fuerzas gravitatorias casi imposibles de comprender. Si dejas caer un malvavisco sobre la superficie de una estrella de neutrones, aceleraría tan rápido que, al llegar a la superficie, liberaría energía equivalente a 1000 bombas de hidrógeno detonando simultáneamente. La gravedad superficial es aproximadamente 200.000 millones de veces mayor que la de la Tierra. Si pesaras 70 kilogramos en la Tierra, pesarías unos 14 billones de kilogramos en una estrella de neutrones, es decir, durante la breve fracción de segundo antes de que te esparcieran la superficie como una fina capa de plasma. Pero la densidad y la gravedad son solo el comienzo de los extremos de las estrellas de neutrones. Estos objetos también poseen los campos magnéticos más potentes del universo conocido. Los campos magnéticos de las estrellas de neutrones más fuertes son casi 100 billones de veces más fuertes que el campo magnético terrestre. Incluso los campos magnéticos más débiles de las estrellas de neutrones son 100 millones de veces los de la Tierra, que a su vez es aproximadamente 100 veces más fuerte que cualquier campo magnético estable que podamos generar en un laboratorio. Estos campos magnéticos son tan intensos que alteran fundamentalmente la estructura de los átomos. En un campo magnético de alrededor de 1 billón de Gauss, la energía de enlace al estado fundamental del hidrógeno aumenta de 13,6 electronvoltios a 160 electronvoltios.
Los propios átomos se distorsionan, estirados a lo largo de las líneas del campo magnético como el caramelo cósmico. El interior de una estrella de neutrones es aún más extraño que su superficie. Si pudieras de alguna manera perforar la corteza, que tiene aproximadamente 1 milla de grosor y está formada por materia cristalina extremadamente densa, te encontrarías con formas de materia cada vez más extrañas. Las capas externas contienen núcleos atómicos pesados, como el hierro 56, incrustados en un mar de electrones degenerados. Pero a medida que se desciende más y aumenta la presión, el equilibrio favorece elementos más pesados y ricos en neutrones, o núcleos que no existen en ningún otro lugar del universo. A densidades de alrededor de 4 por 10 superíndice 1 gramos por centímetro cúbico, ocurre algo notable. Algunos neutrones se desprenden de sus núcleos y comienzan a fluir libremente entre ellos. Esta región se llama corteza interna, y es donde se encuentra la famosa pasta nuclear. A medida que la densidad aumenta aún más, la materia nuclear comienza a adoptar formas extrañas, esferas, cilindros, losas, tubos y, finalmente, antes de la transición al núcleo, una fase que parece queso suizo con agujeros esféricos. Estas formas se llaman ñoquis, espaguetis, lasaña, bucatini y queso suizo respectivamente. Los físicos nucleares tienen sentido del humor respecto a su pasta. El núcleo de una estrella de neutrones es la región más misteriosa de todas. Aquí, la densidad supera la densidad de los propios núcleos atómicos. No sabemos con certeza que existe a estas presiones porque no podemos recrear tales condiciones en ningún laboratorio de la Tierra. La materia podría consistir en quarks libres que ya no están confinados dentro de neutrones y protones. Podría haber partículas exóticas llamadas hiperones, que contienen quarks extraños. Podría haber condensados de piones o kaones. El núcleo de una estrella de neutrones es esencialmente un laboratorio natural de física a escalas de energía a las que de otro modo no podríamos acceder. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro interesante. Cuando nacen estrellas de neutrones, giran. Y gracias a la conservación del momento angular, el mismo principio que hace que un patinador gire más rápido cuando recoge los brazos, el colapso de un núcleo estelar en algo del tamaño de una ciudad hace que la velocidad de rotación aumente drásticamente. Algunas estrellas de neutrones giran cientos de veces por segundo. El púlsar más rápido conocido completa más de 700 rotaciones por segundo. Su ecuador se mueve aproximadamente el 24% de la velocidad de la luz. Combinado con sus potentes campos magnéticos, esta rotación produce haces de radiación electromagnética que barren el espacio como haces de faro. Cuando estos haces apuntan hacia la Tierra durante parte de la rotación, detectamos pulsos regulares de ondas de radio, rayos X o rayos gamma. Esto es lo que los convierte en púlsares, fuentes de radio pulsantes. La regularidad de estos pulsos es tan precisa que algunos púlsares rivalizan con los relojes atómicos en su precisión de medición del tiempo. Pero los púlsares se ralentizan con el tiempo. Cada rotación drena un poco de energía de la estrella de neutrones, llevada por la radiación y las partículas que fluyen hacia el espacio. A lo largo de millones de años, un púlsar que antes giraba cientos de veces por segundo se va apagando gradualmente. Sus pulsos se vuelven más débiles y espaciados hasta que, finalmente, se vuelve demasiado débil para detectarlo. El faro cósmico se queda en la oscuridad. Este debería haber sido el destino de J1023. Debería haber sido solo otro púlsar viejo, lento y moribundo. Pero algo cambió su destino, tenía un compañero.
J1023 no está solo en el espacio. Orbita otra estrella, atrapada en una danza gravitatoria que los acerca increíblemente unos de otros. La compañera es una pequeña estrella con aproximadamente una quinta parte de la masa de nuestro Sol, y orbita el púlsar cada 4,75 horas. Para ponerlo en perspectiva, nuestra Luna tarda unos 28 días en orbitar la Tierra. Este sistema binario es tan compacto que toda la órbita podría caber dentro del Sol. Y aquí es donde comienza la historia del vampiro. Cuando dos estrellas orbitan tan cerca, la más masiva, en este caso, el púlsar, ejerce poderosas fuerzas de marea sobre su compañera. Hay una superficie matemática llamada lóbulo de Roche que marca el límite gravitatorio alrededor de cada estrella. Si una estrella se expande o es arrastrada más allá de su lóbulo de Roche, su materia comienza a caer hacia la otra estrella. En el sistema J1023, la estrella compañera ha desbordado esta frontera, y su material está siendo despojado por el agarre gravitacional del púlsar. Pero el asunto no recae directamente sobre el púlsar. Debido al movimiento orbital, el material robado transporta momento angular, lo que hace que gire alrededor del púlsar en lugar de precipitarse directamente hacia adentro. Esto crea un disco de gas sobrecalentado llamado disco de acreción. El disco brilla intensamente a lo largo del espectro electromagnético mientras la materia gira gradualmente hacia adentro, calentada por fricción y compresión gravitatoria hasta millones de grados. Este proceso de acreción tiene un efecto secundario notable: hace girar el púlsar. La materia que cae sobre la estrella de neutrones lleva momento angular, y al añadirse a la estrella, ese momento angular se transfiere a la rotación de la estrella. Durante cientos de millones de años, este proceso puede tomar un púlsar viejo y lento y resucitarlo, haciéndolo girar de nuevo a periodos de rotación de milisegundos. Estos púlsares rejuvenecidos se llaman púlsares reciclados o púlsares de milisegundos, y representan una segunda vida para cadáveres estelares que deberían haberse desvanecido en el olvido. J1023 fue descubierto en 2007 como un púlsar de milisegundos, girando 592 veces por segundo con una regularidad extraordinaria. Sus pulsos de radio barrían la Tierra como un reloj, y para los astrónomos fue una adición interesante pero no extraordinaria al creciente catálogo de púlsares de milisegundos. Nadie sospechaba que en pocos años haría algo sin precedentes. En 2013, todo cambió. Los pulsos de radio regulares de J1023 desaparecieron de repente. Al mismo tiempo, el sistema comenzó a brillar mucho más intensamente en luz visible, ultravioleta, rayos X y longitudes de onda de rayos gamma. Los astrónomos se dieron cuenta rápidamente de lo que había ocurrido. El púlsar había comenzado a alimentarse activamente de su compañero de nuevo. Un disco de acreción se había formado alrededor de la estrella de neutrones, y ahora estaba atrapada en pleno proceso de transformación, transicionando entre su estado de púlsar y su estado de acreción. Esto fue monumental. Los astrónomos habían teorizado durante mucho tiempo que los púlsares de milisegundos se creaban por acreción, pero nunca habían observado directamente un sistema que cambiaba entre estos dos estados. J1023 se convirtió en el prototipo de una nueva clase de objetos, púlsares de milisegundo transicionales. Hasta la fecha, solo se conocen 3 de estos objetos, y J1023 sigue siendo el más accesible y mejor estudiado. Pero las sorpresas acababan de empezar. Mientras los astrónomos monitorizaban J1023 en su estado de acreción, notaron algo muy extraño. El brillo del sistema no era constante. Parpadeaba, alternando entre dos niveles distintos,
un modo alto y un modo bajo, a veces permaneciendo en un estado durante varios minutos, otras solo unos segundos, antes de cambiar abruptamente de nuevo. Nadie pudo explicar por qué. Durante casi una década, este comportamiento siguió siendo un misterio. Se propusieron varias teorías. Quizá el disco de acreción era inestable. Quizá el campo magnético estaba de algún modo modulando el flujo de materia. Quizá había inestabilidades en el viento del púlsar, el flujo de partículas que se alejaban constantemente de la estrella de neutrones que giraba rápidamente. Ninguna de estas explicaciones encaja completamente con las observaciones. Luego, en junio de 2021, un equipo internacional de astrónomos decidió poner todo lo que tenía en el problema. Coordinaron observaciones a través de 12 telescopios e instrumentos diferentes, tanto en tierra como en el espacio. El arsenal terrestre incluía el telescopio muy grande y el conjunto milimétrico/diagonal submilimétrico grande de Atacama, ambos operados por el Observatorio Europeo Austral en Chile. Los instrumentos espaciales incluían el telescopio de rayos X XMM Newton de la ESA, los observatorios Swift y NICER de la NASA, y el telescopio espacial Hubble. En 2 noches, esta campaña multilongitud de ondas sin precedentes sorprendió a J1023 cambiando entre modos alto y bajo más de 280 veces. Al observar el sistema simultáneamente a través de ondas de radio, ondas milimétricas, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, el equipo pudo observar cómo se comportaban diferentes partes del sistema durante cada transición. Y lo que descubrieron fue asombroso. La observación clave provino de ALMA, el conjunto de radiotelescopios que puede detectar radiación de longitud de onda milimétrica. Justo antes de que el sistema cambiara de modo alto a modo bajo, ALMA detectó una breve llamarada, una repentina ráfaga de emisión de radio. Esta era la prueba definitiva. La bengala indicaba que algo estaba siendo expulsado del sistema justo en el momento en que el brillo disminuía. Esto es lo que los astrónomos han deducido: durante el modo alto, la materia de la estrella compañera fluye hacia el púlsar y se acumula en un disco de acreción inflado. Al mismo tiempo, el propio púlsar expulsa continuamente un potente viento de partículas cargadas. Este viento de púlsar golpea la materia que cae, creando un choque masivo donde los dos flujos colisionan. La colisión calienta la materia a temperaturas extremas y hace que el sistema brille intensamente en rayos X, luz ultravioleta y visible. Pero esta situación es inherentemente inestable. El viento del púlsar sigue empujando contra la materia que cae, y periódicamente, gana. Cuando el viento supera la caída, expulsa una masa de materia del sistema en forma de un chorro estrecho perpendicular al disco de acreción. Esto es la bala cósmica. La eyección ocurre en solo decenas de segundos, aproximadamente el tiempo que tarda Usain Bolt en correr 100 metros, y transporta enormes cantidades de materia al espacio. Una vez expulsada la masa, la presión disminuye. El sistema cambia a modo bajo, volviéndose mucho más débil porque hay menos materia caliente cerca del púlsar que brille. Pero la estrella compañera sigue perdiendo masa, así que nuevo material sigue fluyendo hacia el púlsar. El disco de acreción se reconstruye, la materia se acumula y, finalmente, el viento del púlsar vuelve a ser superado por el material que cae. El sistema vuelve a modo alto y el ciclo comienza de nuevo. Los investigadores descubrieron que J1023 pasa aproximadamente el 70% de su tiempo en modo alto y el 30% en modo bajo. El cambio ocurre en escalas de tiempo tan cortas como 10 segundos,
pero sus instrumentos solo podían muestrear datos a ciertas velocidades. La autora principal del estudio, María Cristina Baglio de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, sugirió que el cambio real podría ocurrir incluso más rápido, quizá tan rápido como 1/10 de segundo, aproximadamente el tiempo que tarda en parpadear. Este descubrimiento resolvió un misterio de hace una década, pero planteó nuevas preguntas. ¿Es J1023 único? ¿O hay otros púlsares que muestran este comportamiento y que simplemente no hemos observado con suficiente atención? ¿Qué determina el momento exacto de las expulsiones? ¿Cuánta masa total está expulsando el púlsar con el tiempo y cómo afecta esto a su evolución? ¿Cómo responde la estrella compañera a que le pierdan continuamente su materia? La estrella compañera en el sistema J1023 ya está pagando un alto precio por su proximidad al púlsar. Los púlsares de milisegundo de transición como J1023 pertenecen a una clase de sistemas binarios que los astrónomos han apodado arañas debido a su comportamiento depredador. Dentro de esta clase, existen dos subtipos principales, viudas negras y redbacks, llamadas así por arañas conocidas por su comportamiento de apareamiento caníbal. Los púlsares de viuda negra tienen compañeros de masa muy baja, menos de unas 0,05 masas solares. Esencialmente, el púlsar ya ha devorado la mayor parte de su compañero. Los redbacks, como J1023, tienen compañeros más masivos, típicamente entre 0,1 y 0,4 masas solares. Son estrellas que aún tienen una masa significativa para dar pero que están siendo consumidas progresivamente. A lo largo de cientos de millones de años, las redbacks pueden evolucionar hasta convertirse en viudas negras a medida que el compañero se reduce casi a nada. El destino final de estos sistemas es aún más dramático. Con suficiente tiempo, normalmente miles de millones de años, el púlsar puede ablacionar completamente a su compañero, reduciéndolo a un objeto de masa planetaria o evaporándolo por completo. Probablemente esta sea la explicación de los aproximadamente 30% de púlsares de milisegundos que se encuentran solos, sin ningún compañero. No son solitarios por nacimiento, son viudos. Destruyeron a sus compañeros. Algunos sistemas llegan a puntos finales aún más extraños. Hay un púlsar llamado PSR J17191438 con un compañero que tiene una masa similar a la de Júpiter pero una densidad de al menos 23 gramos por centímetro cúbico, unas 23 veces más denso que el agua y comparable a la densidad del platino. Se cree que este compañero es el núcleo expuesto de una enana blanca, despojada de sus capas externas por el púlsar. Es esencialmente un diamante del tamaño de un planeta orbitando una estrella muerta. Pero volvamos a J1023 y consideremos lo que está ocurriendo allí con más detalle. La física del cambio de modos implica una fascinante interacción entre varios fenómenos extremos: el viento del púlsar, el disco de acreción, el campo magnético y los chorros relativistas. El viento del púlsar es quizás el actor más importante. Como J1023 gira 592 veces por segundo y tiene un campo magnético extremadamente fuerte, actúa como un enorme dínamo electromagnético. La rápida rotación combinada con el campo magnético acelera partículas cargadas, electrones y positrones, casi a la velocidad de la luz y las lanza hacia afuera en todas direcciones. Este es el viento del púlsar, y transporta una enorme cantidad de energía. En un púlsar aislado, este viento simplemente fluiría hacia el espacio, ralentizándose y creando una estructura llamada nebulosa de viento de púlsar. Pero J1023 no es aislado. Tiene materia intentando caer sobre ella, y el viento del púlsar choca con esta materia que cae en el borde interior del disco de acreción.
Esta colisión crea lo que los físicos llaman un frente de choque, un límite donde el viento del púlsar supersónico desacelera repentinamente y convierte su energía cinética en calor. Las temperaturas en este choque pueden alcanzar miles de millones de grados. Los electrones en el choque se aceleran a energías extremadamente altas y emiten radiación sincrotrón, un tipo de emisión electromagnética que ocurre cuando partículas cargadas giran en espiral alrededor de líneas de campo magnético a velocidades relativistas. Observaciones recientes con el satélite Imaging X-ray Polarimetry Explorer, ISPE, han detectado emisión de rayos X polarizados de J1023 durante su modo alto. La polarización es una propiedad de la luz que nos indica la dirección de las oscilaciones del campo eléctrico y proporciona información crucial sobre el mecanismo de emisión y la geometría. El grado de polarización observado, alrededor del 12%, es mayor que el observado en estrellas de neutrones típicas en acreción, lo que sugiere que el mecanismo de emisión en J1023 es fundamentalmente diferente. Los datos de polarización apoyan una imagen en la que tanto la emisión de rayos X como la óptica provienen del mismo proceso, radiación sincrotrón de electrones acelerados en el choque entre el viento del púlsar y el disco de acreción. Esto es un hallazgo significativo porque significa que la emisión no se alimenta de la acreción en el sentido tradicional, la materia cayendo sobre la superficie de la estrella de neutrones, sino más bien el viento del púlsar que calienta la materia circundante. Esto tiene profundas implicaciones. Esto significa que J1023 representa un régimen único de comportamiento de estrellas de neutrones, en algún punto entre un púlsar puramente impulsado por rotación y un binario puramente alimentado por acreción. Es un híbrido, que extrae energía tanto de la rotación del púlsar como del potencial gravitatorio de la materia que cae, pero de una manera que implica interacciones complejas entre ambos. Los chorros que producen las balas cósmicas son otra característica notable. Los chorros son comunes en astrofísica, se ven desde agujeros negros, estrellas jóvenes, núcleos galácticos activos, pero son relativamente raros en sistemas de estrellas de neutrones. Cuando aparecen, suelen emerger perpendiculares al disco de acreción, colimados en haces estrechos por campos magnéticos. En J1023, los jets parecen estar íntimamente conectados al cambio de modo. Las observaciones de ALMA mostraron que la erupción de radio asociada a la eyección de chorros ocurre precisamente en la transición del modo alto al modo bajo. Esto sugiere que el lanzamiento del chorro es lo que activa el cambio de modo. La expulsión de la masa de materia caliente elimina el material que causaba la emisión brillante, y el sistema cae a su modo más débil. La velocidad de la materia expulsada también es extrema. Se estima que las manchas se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz. A estas velocidades, los efectos relativistas se vuelven importantes. La dilatación del tiempo hace que los relojes que se mueven con la masa funcionen más despacio que los relojes en reposo. La contracción de longitud comprime la masa a lo largo de su dirección de movimiento. Y el haz relativista hace que la radiación de la masa se concentre en la dirección del movimiento, haciendo que la mancha parezca más brillante cuando se acerca a nosotros y más débil cuando se aleja. Comprender estas balas cósmicas no es solo un ejercicio académico. El proceso de formación de chorros y aceleración de partículas en entornos extremos es uno de los problemas más destacados en astrofísica. ¿Cómo coliman los campos magnéticos la salida en haces tan estrechos? ¿Cómo se aceleran las partículas a tan altas energías? ¿Qué determina la masa y la velocidad de cada eyección? J1023, al proporcionar un ejemplo relativamente cercano y bien estudiado, ofrece un laboratorio único para abordar estas cuestiones. La distancia a J1023, unos 4500 años luz,
Es lo suficientemente corta como para que podamos observar el sistema con un detalle sin precedentes, pero lo bastante lejos como para verlo tal y como era hace 4500 años. Cuando la luz que detectamos hoy salió de J1023, los antiguos egipcios estaban construyendo las grandes pirámides. La civilización mesopotámica florecía en la media luna fértil. Stonehenge era un monumento relativamente nuevo. La escritura humana tenía apenas unos siglos de antigüedad. Durante el tiempo que la luz ha viajado hacia nosotros, el sistema J1023 ha continuado su ciclo implacable. Si el cambio de modo se ha mantenido constante, el sistema ha cambiado entre modos alto y bajo aproximadamente 50.000 millones de veces desde que se emitió esa luz. 50.000 millones de balas cósmicas han sido lanzadas al espacio, llevándose masa del disco de acreción, cada una un breve espasmo violento en un drama cósmico en curso. Las implicaciones para la evolución a largo plazo del sistema son significativas. Cada masa de materia expulsada es masa que no llega al púlsar. Si la tasa de eyección es lo suficientemente alta, podría incluso impedir que el púlsar gane masa a pesar de la acreción continua del compañero. O la pérdida de masa podría ser solo una pequeña fracción de la tasa total de acreción, representando una especie de vertido cósmico más que una barrera fundamental. La estrella compañera, mientras tanto, sigue perdiendo masa. Las estrellas enanas rojas como la compañera de J1023 pueden sobrevivir a este tipo de ablación durante miles de millones de años porque son mucho más grandes que el púlsar y tienen reservas de masa sustanciales. Pero eventualmente, el equilibrio cambiará. El compañero se encogerá a medida que su masa disminuya, posiblemente siendo completamente absorbido por la radiación del púlsar o reducido a un pequeño remanente. Hay otro factor que afecta la evolución del sistema, la radiación gravitatoria. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, cualquier par de masas que orbiten una a la otra emiten ondas gravitacionales, ondas en el tejido del espacio-tiempo. Para estrellas binarias ordinarias, la pérdida de energía por ondas gravitacionales es insignificante en escalas de tiempo astronómicas. Pero para binarios extremadamente compactos como J1023, donde el periodo orbital es de solo 4,75 horas, la emisión de ondas gravitacionales se vuelve significativa. A medida que el sistema pierde energía por las ondas gravitacionales, la órbita se reduce, acercando las dos estrellas. Esto incrementa la velocidad a la que la materia se transfiere del compañero al púlsar, lo que podría intensificar el proceso de alimentación. A lo largo de miles de millones de años, la emisión de ondas gravitacionales podría llevar al compañero a girar cada vez más cerca del púlsar, hasta que finalmente podrían fusionarse. No está claro qué ocurriría en una fusión así. Si la masa combinada supera unas 2 a 3 masas solares, la masa máxima que una estrella de neutrones puede mantener contra el colapso gravitatorio, el resultado sería un agujero negro. Si la masa está por debajo de este umbral, el resultado podría ser una estrella de neutrones extremadamente caliente y girando rápidamente, que se enfriaría y se asentaría gradualmente durante millones de años. Pero nos estamos adelantando. Por ahora, J1023 continúa con su comportamiento extraordinario, y los astrónomos planean observaciones aún más detalladas para desentrañar sus misterios restantes. El Observatorio Europeo Austral está actualmente construyendo el telescopio extremadamente grande, OLT, en el desierto de Atacama, en Chile. Con un espejo principal de 39 metros de diámetro, será el telescopio óptico más grande jamás construido. Cuando esté en funcionamiento a finales de la década de 2020, podrá observar J1023 con una resolución y sensibilidad sin precedentes.
Los investigadores que descubrieron el mecanismo de cambio de modos ya están planeando qué harán con esta nueva capacidad. Según Sergio Campana, director de investigación del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y uno de los coautores del estudio, el ELT les permitirá entender cómo la cantidad, distribución y dinámica de la materia que cae alrededor del púlsar se ven afectadas por el comportamiento de cambio de modos. Podrán observar el disco de acreción con mucho más detalle, siguiendo cómo fluye y se acumula la materia antes de ser expulsada. Otros instrumentos también contribuirán. La próxima generación de telescopios de rayos X, como la propuesta misión Athena de la ESA, proporcionará información espectroscópica sobre la composición y velocidad del gas caliente en el sistema. Matrices de radiotelescopios como el Square Kilometre Array, actualmente en construcción en Sudáfrica y Australia, detectarán la emisión de radio más tenue de los chorros y potencialmente rastrearán las manchas individuales mientras se propagan alejándose del púlsar. También existe la tentadora posibilidad de detectar ondas gravitacionales del sistema J1023. Mientras que los detectores de ondas gravitacionales actuales como LIGO y Virgo son sensibles principalmente a las violentas ondas gravitatorias producidas por las fusiones, futuros detectores espaciales como LISA, la antena espacial de interferometría láser, podrían ser capaces de detectar la emisión continua de ondas gravitatorias de binarios compactos como J1023. Esto proporcionaría una forma completamente nueva de sondear la dinámica del sistema. El estudio de J1023 también tiene implicaciones más amplias para nuestra comprensión de la evolución estelar. Los púlsares de milisegundo y sus sistemas progenitores desempeñan papeles importantes en varias áreas de la astrofísica. Primero, son laboratorios naturales para probar la ecuación de estado de la materia a densidades extremas. La ecuación de estado describe cómo la presión se relaciona con la densidad, y determina la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones antes de colapsar en un agujero negro. Diferentes modelos teóricos de la materia nuclear predicen distintas ecuaciones de estado, y medir las masas y radios de estrellas de neutrones puede distinguir entre estos modelos. Las estrellas de neutrones más masivas conocidas tienen masas alrededor de 2 masas solares, lo que ya ha descartado algunas ecuaciones de estado blandas que predecían masas máximas más bajas. En segundo lugar, los púlsares de milisegundos son relojes extraordinariamente precisos, lo que los hace útiles para experimentos fundamentales de física. Se están utilizando matrices de púlsares milisegundos para detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por binarias supermasivas de agujeros negros en galaxias distantes. Monitorizando el tiempo de los pulsos de múltiples púlsares de milisegundos a lo largo del cielo, los astrónomos pueden detectar los pequeños desplazamientos correlacionados en los tiempos de llegada que serían causados por el paso de ondas gravitacionales. En 2023, varias matrices de temporización de púlsares anunciaron pruebas de tal fondo de ondas gravitacionales, abriendo una nueva ventana al universo. Tercero, los púlsares binarios de milisegundos proporcionan algunas de las pruebas más estrictas de la teoría general de la relatividad de Einstein en el régimen de campos fuertes. Midiendo la desintegración orbital de estos sistemas debido a la emisión de ondas gravitacionales y comparándola con las predicciones de la relatividad general, los astrónomos pueden verificar la teoría con una precisión extraordinaria. Hasta ahora, la relatividad general ha superado todas las pruebas que le han lanzado las observaciones de púlsares. J1023 contribuye a todas estas áreas. Su masa puede estimarse a partir de la dinámica orbital, lo que limita la ecuación de estado. Su cambio de modo proporciona información sobre la interacción entre la emisión impulsada por rotación y la impulsada por acreción, lo que afecta a cómo sus pulsos pueden utilizarse en experimentos de temporización.
Y su estatus como sistema de transición significa que puede estudiarse en múltiples estados, proporcionando una imagen más completa de la evolución binaria de las estrellas de neutrones. También hay una dimensión humana en esta historia. El descubrimiento del mecanismo de conmutación de modos de J1023 fue el resultado de una colaboración internacional extraordinaria. La campaña de observación de 2021 contó con la participación de investigadores de instituciones de todo el mundo, la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica, el Instituto de Ciencias Espaciales de Barcelona y muchas otras. Las observaciones requerían coordinar el tiempo del telescopio a través de múltiples instalaciones en diferentes continentes y en el espacio, sincronizando las observaciones en cuestión de segundos para asegurar que todos los instrumentos observaran los mismos eventos. Este tipo de coordinación multilongitud de onda y multiinstrumento se está volviendo cada vez más común en astronomía, ya que los investigadores reconocen que los fenómenos cósmicos más interesantes a menudo revelan diferentes aspectos de sí mismos en distintas partes del espectro electromagnético. Los rayos X nos muestran el gas más caliente más cercano a la estrella de neutrones. La luz óptica revela el material más frío en el disco externo y la contribución de la estrella compañera. Las ondas de radio siguen los chorros y el viento del púlsar. Solo combinando todas estas vistas podemos obtener una imagen completa. La autora principal del artículo de descubrimiento, María Cristina Baglio, describió la experiencia de presenciar las eyecciones cósmicas de las balas de cañón en términos vívidos. En sus palabras, habían presenciado eventos cósmicos extraordinarios en los que enormes cantidades de materia fueron lanzadas al espacio en un periodo de tiempo muy breve desde un pequeño y denso objeto celeste que giraba a velocidades increíblemente altas. Para los astrónomos que pasan gran parte de su tiempo mirando imágenes estáticas y analizando tablas de datos, observar directamente a un sistema de estrellas de neutrones hacer algo dramático en casi tiempo real es una experiencia rara y emocionante. Hagamos una pausa para considerar la absoluta improbabilidad de que podamos observar J1023 en absoluto. El universo tiene unos 13.800 millones de años. La galaxia de la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, y solo una pequeña fracción de ellas se ha convertido en estrellas de neutrones. De esas estrellas de neutrones, solo un subconjunto pertenece a sistemas binarios donde pueden girarse en púlsares de milisegundos. De esos, solo un puñado muy pequeño son sistemas de transición atrapados en el acto de cambiar entre estados. Y de esos, solo uno, J1023, resulta estar lo suficientemente cerca y brillante para que podamos estudiarlo con tanto detalle. Y está en la orientación adecuada para observar su cambio de modo y eyecciones de chorro. Somos extraordinariamente afortunados de que la naturaleza nos haya proporcionado este laboratorio cósmico a distancia de observación. Si J1023 estuviera en una galaxia lejana, o si sus chorros estuvieran apuntando lejos de nosotros, o si su cambio de modo ocurriera demasiado rápido o demasiado lento para que nuestros instrumentos los detectaran, quizá nunca habríamos entendido cómo funcionan estos sistemas. El universo no nos debe nada, y sin embargo aquí está este regalo, un púlsar vampírico, pillado en el acto, enseñándonos sobre la física más extrema del cosmos. La física revelada por J1023 toca algunas de las preguntas más profundas de la astrofísica. ¿Cómo se comporta la materia a densidades más allá de cualquier cosa que podamos recrear en la Tierra? ¿Cuál es la naturaleza de la transición entre la materia compuesta por neutrones y formas más exóticas como la materia de quarks? ¿Cómo moldean los campos magnéticos de intensidad de billones de Gauss el flujo de plasma alrededor de las estrellas de neutrones? ¿Cómo se aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz en los jets astrofísicos?
Cómo evolucionan los sistemas estelares binarios a lo largo de miles de millones de años bajo las influencias opuestas de la transferencia de masa, la pérdida de momento angular y la emisión de ondas gravitacionales. Cada observación de J1023 aporta otra pieza del rompecabezas. Cada cambio de modo, cada bala cósmica, cada destello y parpadeo, contiene información sobre los procesos físicos subyacentes. Y dado que J1023 cambia de estado cientos de veces al día, los astrónomos tienen abundantes oportunidades para recopilar datos. Es como tener un experimento de física cósmica que se ejecuta de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, generando nuevos resultados cada pocos segundos. El contraste con la física de laboratorio es llamativo. En física de partículas, los experimentadores pueden esperar meses o años por un único evento de interés, una rara desintegración de partículas, una colisión inusual, un fugaz destello de nueva física. En J1023, los eventos interesantes ocurren constantemente. El reto no es encontrar fenómenos para estudiar, sino mantenerse al día con la avalancha de datos y extraer conocimientos significativos de la complejidad. Aquí es donde la teoría se vuelve esencial. Los datos observacionales, por abundantes que sean, son inútiles sin un marco teórico que los interprete. El modelo propuesto por Baglio y sus colegas, con el viento del púlsar colisionando con la materia que cae, calentándola y expulsando periódicamente masas cuando el viento supera la caída, es un marco teórico que da sentido a las observaciones. Pero sigue siendo una imagen simplificada. El sistema real es mucho más complejo, implicando magnetohidrodinámica, transporte de radiación, efectos relativistas generales y física de partículas a energías extremas. Desarrollar modelos precisos de sistemas como J1023 requiere simulaciones numéricas sofisticadas. Estas simulaciones dividen el espacio en millones o miles de millones de pequeñas células y calculan cómo la materia y la radiación se mueven de célula en célula según las leyes de la física. Rastrean el campo magnético mientras se retuerce y se reconecta. Siguen a las partículas cuando se aceleran a altas energías. Calculan la emisión de radiación a lo largo de todo el espectro electromagnético. Estas simulaciones requieren una enorme potencia de cálculo. Los superordenadores modernos pueden empezar a abordar estos problemas, pero incluso las máquinas más potentes luchan con toda la complejidad de los sistemas de estrellas de neutrones. El rango de escalas es enorme, desde la propia estrella de neutrones de 20 kilómetros hasta el disco de acreción de 1 millón de kilómetros, pasando por los chorros y nebulosas a escala de años luz. Las escalas de tiempo varían desde milisegundos, el periodo de rotación, hasta minutos, el cambio de modo, años, la evolución orbital, y miles de millones de años, la vida útil del sistema. Ninguna simulación individual puede capturar todo esto. En cambio, los investigadores utilizan un enfoque jerárquico, simulando diferentes aspectos del sistema a distintas resoluciones y combinando los resultados. Cerca de la estrella de neutrones, utilizan simulaciones de alta resolución que capturan el choque entre el viento del púlsar y el disco. A escalas mayores, utilizan modelos más simples que tratan las regiones internas como condiciones de contorno. Los resultados se comparan con observaciones para comprobar si las predicciones teóricas coinciden con lo que realmente vemos. Para J1023, este proceso de pruebas de modelos sigue en curso. La imagen básica del cambio de modo mediante eyección de Bloch parece segura, pero muchos detalles siguen siendo inciertos. ¿Qué determina el momento exacto de cada expulsión? ¿Existe una cantidad umbral de materia que debe acumularse antes de que ocurra la eyección?
¿Cómo afecta la fase de rotación del púlsar al proceso? ¿Por qué el sistema está en modo alto el 70% del tiempo en lugar del 50% o 90%? Estas preguntas no son meramente académicas. Comprender la física de J1023 en detalle nos ayudará a comprender otros objetos extremos en el universo. Los agujeros negros, por ejemplo, también tienen discos y chorros de acreción, y la física de la formación de los chorros puede ser similar aunque el objeto central sea fundamentalmente diferente. Los núcleos galácticos activos, impulsados por agujeros negros supermasivos miles de millones de veces más masivos que nuestro Sol, lanzan chorros que se extienden por millones de años luz y afectan la evolución de galaxias enteras. Los principios aprendidos al estudiar J1023 pueden iluminar estos sistemas mucho más amplios. También existe la posibilidad de que el comportamiento similar al J1023 sea más común de lo que pensamos actualmente. Antes de la intensa campaña de observación de 2021, el cambio de modo en J1023 era conocido pero no explicado. Ahora que entendemos lo que está ocurriendo, los astrónomos pueden buscar firmas similares en otros sistemas. Quizá haya otros púlsares de milisegundo de transición que muestren cambio de modo que hemos pasado por alto porque no observamos con suficiente atención. Quizá existan otras clases de objetos, binarios de rayos X, variables catastróficas, objetos estelares jóvenes, que muestren un comportamiento análogo impulsado por una física similar. La ciencia suele funcionar así. Un estudio detallado de un solo objeto extraordinario revela nuevos fenómenos y nuevos principios, que luego resultan generalizados una vez que sabemos qué buscar. J1023 podría ser la piedra de Rosetta de la astrofísica de altas energías, desvelando misterios no solo sobre púlsares de transición, sino también sobre la acreción y la eyección en todo el universo. A medida que sigamos observando J1023 en los próximos años y décadas, podemos esperar más sorpresas. El universo tiene la costumbre de ser más interesante de lo que predicen nuestras teorías. Quizá J1023 vuelva a su estado de púlsar, permitiendo a los astrónomos estudiarlo en esa configuración con instrumentos modernos. Quizá entre en un estado de estallido, con tasas de acumulación mucho más altas y un comportamiento aún más dramático. Quizá haga algo totalmente inesperado, obligándonos a revisar nuestros modelos una vez más. Por ahora, J1023 continúa su eterna danza de muerte, drenando la vida de su estrella compañera, lanzando balas cósmicas de cañón al vacío, cambiando entre estados de brillo en un ritmo que ha persistido durante millones de años y continuará durante millones más. Es un recordatorio de que incluso las estrellas muertas pueden vivir vidas dramáticas, y que el universo, a pesar de su inmensidad y antigüedad, sigue lleno de maravillas esperando ser descubiertas. El púlsar vampírico se alimenta de él. Las balas cósmicas vuelan. Y en algún lugar de la constelación de Sestanes, a 4500 años luz, la física más extrema del universo se desarrolla en tiempo real, segundo a segundo, cambio de modo a modo, como ha hecho mucho antes de que existieran los humanos y seguirá haciéndolo mucho después de que desaparezcamos. Tenemos el privilegio de observar, de maravillarnos y de comprender.